Ahí está iniciando. Bien, estamos grabando. Y antes de arrancar, o sea, antes de seguir una parte teórica, arranco hablándoles del campus, eh, porque más de uno me preguntó. Primero, yo mando las notificaciones del curso y todo lo que tenga que notificar por el campus, por las notificaciones del campus. Y si no recibe alguno de estos, de ustedes, estas notificaciones, es porque no se automatricularon. No les puedo mostrar porque lamentablemente para mí el campus le queda ligeramente distinto a ustedes, pero cuando entran al curso hay un lugar, hay un botoncito para automatricularse. Y ustedes tienen que automatricularse. No es que los tienen que agregar, se los puede agregar, pero es mucho más sencillo si ustedes se automatriculan a este curso y una vez que están dentro del curso les llegan las notificaciones al mail que tienen asociado al campus de forma automática. Lo digo porque más de una persona, no tantos, pero dos o tres, me dijeron de que los agregue al listado de mails y yo no tengo un listado de mails. Simplemente voy acá, pongo New Topic y se manda a todos los que estén en el campus. Entra al curso, no me acuerdo dónde está el botón de automatricularse, no me puedo fijar, y una vez que llegan ahí, les llega todo de forma automática. Una vez que terminan el curso, aprueban la materia, dense de baja, porque también la baja no suele ser automática. Y si no, les van a seguir llegando mails cada vez que mando un mail o alguien manda un mail por el campus. Pero se automatriculan, les llegan de forma automática y de paso para mostrarles el campus. En el campus tienen bastante material. ¿Dónde estaba? Acá está. La lista de YouTube es la lista teórica, después le tendría que cambiar el nombre, ahora que noto, que es de las clases que se dieron en el 2021. Cuando era pandemia, cuando estuvimos en pandemia, que todo fue virtual, subimos todas las clases a YouTube. Creo que hay más de un cuatrimestre. No me acuerdo cuántos cuatrimestres estuve yo en esta materia durante la pandemia. Pero bueno, están las teóricas y están los PowerPoints, que serían los pizarrones. O sea, sacaba captura de lo que iba escribiendo y lo pasaba a un PowerPoint. Esto es 2021, esto es 2021. Y después, adentro de cada una de estas viñetas, tienen un montón de bibliografía y material. Si quieren leer sobre Axil, tienen apuntes de Axil. Y así con flexión y el resto de los temas que vamos a ir viendo. Lo que yo llamé solicitación por UBA es lo que yo subí. O sea, todos estos que dicen solicitación por lo que fuese FIUA, deberían ser los que yo subí, que son estos apuntes que habíamos escrito con el equipo docente de Estabilidad 2. Entonces, está hecho para estabilidad 2 y estabilidad 2 es más que estática y resistencia, pero es un enfoque muy parecido a lo que doy yo, porque era lo mismo que daba en esta materia cuando estaba en esta materia. Eh, entonces, es un enfoque muy parecido al mío, simplemente van a notar que dentro de esos apuntes va a haber cosas que ustedes no vieron. Si ustedes no lo vieron en la teórica, si no está en mi clase, no lo tienen que saber. El apunte tiene más contenido porque es para una materia más completa. Pero bueno, tienen los apuntes, tienen los trabajos prácticos, tienen la lista de YouTube, por ahí tienen algunos ejercicios y para complementar sirve bastante. Y de última, ahora que me doy cuenta, esta es la lista de YouTube vieja. Lo que vieja me refiero nuevamente es esta. Esta es la lista de YouTube del 2021, de la pandemia, que están todas las clases, pero con la terna derecha. Así que y no es exactamente igual la clase, pero el 90% de la clase es igual con terna derecha. Y están todas las clases hasta el final de las clases. Estoy armando ahora esta lista de 2024 con solo las clases que estamos teniendo ahora. O sea, la clase esta la voy a subir ahí. La clase de hace 2 semanas que di virtual está ahí. Si vuelvo a dar un paro o lo que fuese, la vuelvo a dar virtual, la vuelvo a subir acá. Eh,
Después agrego esta lista ahí al campus. Pero me manejo por campus, automatricúlense, por favor. Bien, dicho esta introducción para perder 5 minutos mientras la gente se conecta, déjenme cerrar. Cerramos. Cerramos. Y ahora sí, seguimos con flexión. Estoy compartiendo pantalla, me andan los auriculares. Y estoy grabando. Seguimos con flexión. La clase pasada vimos más o menos esto que están viendo ahora. O sea, hemos visto, no me traje la goma espuma que tengo en la facultad, pero tengo una mini goma espuma, ahora sí para poder deformar antes. Y ahí me he visto que cuando yo le aplicaba un momento, y hacer esto es aplicar un momento, cuando yo le aplico, voy a girar un poco la cámara para... Ahí era. Cuando yo le aplico un momento y hago esto, no tengo dibujadas las rectas que vimos la vez pasada, pero ustedes habían visto que respecto a un eje que estaba por ahí, la cosa no se deformaba y después las secciones giraban de esta forma. Entonces, cuando yo flexiono mi goma espuma, arriba las fibras se acortan y abajo las fibras se alargan, y eso quiere decir arriba comprimo y abajo tracciono. Si arriba comprimo y abajo tracciono, hay un sector en donde ni tracciono ni comprimo, ni se alargan ni se acortan, y eso es el eje neutro que están viendo ahí dibujado. El eje neutro era el eje, o sea, ese es el lugar donde ni se acortan ni se alargan cuando veo esta sección. El plano neutro, que no había mencionado la vez pasada, pero lo menciono ahora para ser un poco más genérico, es ese plano en toda la barra que no se corta ni se alarga. O sea, necesito dos manos. Cuando yo le hago eso a mi barra y la flexiono, acá hay toda una curva que ni se acerca ni se alarga, y que se extiende por acá una línea que ni se acerca, ni se acorta ni se alarga. Ese plano, que es un plano, en realidad no es un plano, esa superficie neutra, porque se curva, esa superficie neutra es la superficie que no está sufriendo deformaciones. Y ya mismo le cambio el nombre ahí en pantalla, y no lo voy a llamar plano, sino que lo voy a llamar superficie. Y si es superficie, no es neutro, sino es neutra. La superficie neutra es donde epsilon vale 0. Nuevamente, si yo no menciono subíndice, siempre es z. Epsilon z vale 0. Cuando hablo del eje neutro, es la intersección entre esa superficie neutra y el plano de mi sección. Porque después cuando yo calcule las cosas para mi barra, lo que voy a hacer es ver el plano de la sección. El eje neutro o línea neutra es la proyección simplemente acá. Entonces va a ser el lugar de las fibras que ni se acortan ni se alargan. Lo que está arriba vimos que se acortaban y se comprimía, y lo que estaba abajo se traccionaba. Y ese es el eje neutro. Eje neutro en mi sección, plano neutro en mi barra. Eso es para cómo se me deforma esto. Lo otro que habíamos visto es que cuando yo hago esto con mis manos, yo a las solicitaciones que yo tengo las reducía a esfuerzo axil, corto y momento. Entonces acá tengo un momento que me hace así, y acá tengo un momento que me hace así. Y entonces ese momento me flexiona la barra. Este momento que estoy haciendo así con la mano, lo están viendo ahí en pantalla con esa flecha roja. Esta flecha roja que está ahí es mi mano que hace esto. Y esa flecha roja está reducida al baricentro por definición de axil, corto y momento. Cuando yo calculaba solicitaciones en barras,
las calculaba respecto al baricentro, entonces está calculado respecto al baricentro. Esta flecha que hace así, y esta flecha que está haciendo así, esas dos flechas están contenidas por un plano que pasa por acá. Y eso es el plano de las fuerzas, es el plano que contiene los vectores momentos que están haciendo esto que está pasando por acá, y esto que está pasando por ahí, está contenido en un plano neutro. Y la proyección, perdón, un plano de fuerzas, y la proyección de este plano de fuerzas en mi sección lo llamo línea de fuerzas. Entonces, existe una superficie neutra y existe un plano de fuerzas, y cuando hablo del eje neutro y la línea de fuerza, lo que me refiero es la sección. Entonces, todo esto le pasa a la barra, pero después, cuando yo trate a mi barra, y yo vea mi barra, voy a ver o operar únicamente con mi sección, y entonces lo único que voy a ver es ese eje neutro o línea neutra, es lo mismo, y esta línea de fuerza. Y en principio son dos líneas que pasan medio que por cualquier lugar. Lo que sí sabemos es que la línea de fuerza es baricéntrica por definición. Defino el momento respecto al baricentro, entonces la línea de fuerzas tiene que pasar por el baricentro. Y si yo Una defino el pregunta. momento así, con esas flechas, déjame cerrar la última y ahí te escucho. Después lo que voy a dibujar es, en vez de ese momento con esa flecha curva, la voy a dibujar de esta forma al vector momento flexor. Te escucho. El eje neutro y la línea de fuerzas, ahí, no sé, ¿son perpendiculares o pueden No, ser o no? no son perpendiculares. Pueden ser perpendiculares. Justamente en un ratito vamos a ver qué son exactamente. Y debido a esa pregunta, que es una muy buena pregunta. Uy, ¿qué le pasó a esto? Bueno, ahí va. Debido a esa pregunta voy a cambiar mi eje neutro y voy a hacerlo notoriamente no perpendicular. Tampoco tan notorio es eso, pero vamos a hacerlo más notoriamente no perpendicular. Y eso es mi eje neutro. Pasan por dos lugares. Lo único que sé es que la línea de fuerzas horizontal, por ahora. Entonces voy a dibujar a partir de ahora no la barra entera, sino solo lo que está en la derecha. Bien. Perdón, ¿Alguna otra consulta. pregunta? Vale. Yo no entiendo el concepto de línea de fuerza. Línea de fuerza. Bien. Tenés la barra. Dibujo acá. No vuelvan a dibujar esto, no vuelvan a escribir esto, porque voy a dibujar lo mismo nuevamente. Porque cuando estoy en una computadora es más fácil hacer muchos dibujos. Tengo una barra. Tengo la barra que le estaba mostrando antes por cámara. Y esta barra, respecto al baricentro, la aplico un momento. ¿Hasta ahí me seguís? Sí. Bien, esos momentos son dos flechas que están girando en torno a ese baricentro y están contenidas entonces en un plano. Hay un plano en donde están girando esas fuerzas. ¿Hasta ahí me seguís? Sí, sí, Puede sí. ser que no, ¿eh? ¿Seguro que sí? Sí, 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 por ahora sí. Bien. Ese plano en donde están contenidas esas fuerzas, ese plano toca el plano de mi sección en esa recta que estoy dibujando ahí. Y eso se llama línea de fuerza.
O sea que el plano sería como que en este caso, justo en este caso, está como medio inclinado, decís. En este caso está medio inclinado, sí. Estoy aplicándole un momento que está así, digamos. Ah, ok. Yo no entendía por qué podría estar inclinado. O sea, tenés razón, siempre yo venía deformándolo esto de esta forma, y entonces venía deformando Claro. con una línea de fuerza así. Pero yo Claro, y la línea de puedo fuerza, por lo que venías haciendo, era completamente derecha, completamente vertical. Pero yo podría vertical, sí. perfectamente haber deformado así la cosa y aplicado un momento de este estilo. Y ahí estaría inclinada para adelante, ¿no? Exactamente. Entonces, yo o Ok, puedo girar mi sección y hacer esto, o en realidad lo que puedo hacer, pero es más difícil hacerlo con las manos, hacer esto, hacer esto. ok. Cuando yo hago esta flexión, sigue siendo flexión, y sigue siendo flexión pura, después vamos a ver qué quiere decir, es pura flexión, y ahí incliné mi línea de fuerza. La línea de fuerza entonces se inclina porque o tengo algo que genere un momento vertical con una sección inclinada, o porque tengo la sección derecha y tengo algo que me genere un momento inclinado, oblicuo. Ok, ¿Sí? sí, Ambas cosas son posibles. Los techos son inclinados, entonces las vigas que soportan los techos inclinados terminan teniendo momentos oblicuos. Y después la mayoría de las estructuras tienen cargas horizontales y verticales que te generan un momento oblicuo. Esto también, están medio que muy acostumbrados a hacer estructuras 2D y cuando hacen un 2D tienen solo momentos alrededor de un eje. Pero cuando tienen una estructura tridimensional, la flexión es alrededor de ambos ejes. Cualquier cosa tiene flexión alrededor de ambos ejes. Cuando tenés la estructura que siempre uso de ejemplo, que es un semáforo, el semáforo tiene peso propio y tiene viento. Y eso se flexiona alrededor de ambos ejes. Y tenés una línea de fuerza inclinada. perfecto, sí. Ahora ya entendí. Bien, entonces tenemos una línea de fuerza, un eje neutro, son dos rectas, la línea de fuerza pasa por el baricentro, el eje neutro todavía no sabemos nada, y lo otro que habíamos visto la semana pasada era la hipótesis sobre las deformaciones. Y había dicho que siempre que estamos haciendo resistencia de materiales, hacemos primero una hipótesis sobre las deformaciones y después vamos a usar ecuaciones de equivalencia y con eso se construye la teoría. Y la hipótesis sobre las deformaciones era que las secciones planas, no lo voy a escribir de vuelta, secciones planas y perpendiculares al eje neutro se mantienen planas y perpendiculares al eje neutro. Eso ya lo había dicho, ya lo habíamos hablado, pero es muy importante recordar que habíamos asumido esto como hipótesis y les había deformado la viga con las llinitas para comprobar que realmente la hipótesis parecía válida. Entonces, tenemos una teoría para explicar eje neutros, línea de fuerzas, una compresión inicial, una hipótesis para postular teoría, y a partir de ahora empezamos a postular nuestras ecuaciones de equivalencia. Y lo que vamos a ver en particular, y voy a cambiar el orden del título, porque eso hasta ahí era genérico, y a partir de acá vamos a hablar de flexión simple. Si lo tienen arriba no pasa nada, lo de arriba vale para sección simple, pero también vale para cuando no es simple. A partir de ahora vemos flexión simple y después vemos flexiones no simples. ¿Y qué quieren decir? Flexión simple es cuando tengo flexión, entonces el momento flexor es distinto de cero, pero el esfuerzo axil es igual a cero. Eso quiere decir flexión simple. Vamos a ver esta misma clase qué pasa cuando tengo un esfuerzo axil y deja de ser simple. Entonces, esto se llama flexión simple. Y lo otro que vamos a ver dentro de lo que es flexión simple, vamos a ver únicamente lo que se llama flexión constante
es cuando el corte es igual a 0. Vimos justamente cuando vimos cómo se llaman las ecuaciones diferenciales de vigas, que la derivada del momento era el corte. Si el corte varía, perdón, si el corte no es, si el corte no es 0, entonces el momento varía. Y entonces se llamaría flexión variable. Vamos a ver el caso donde no hay corte, entonces nos olvidamos del corte, no hay torsión, no hay esfuerzo axil, y tenemos flexión simple constante. Te hago una pregunta. Sí. En el dibujo de antes, viste que dibujaste como dos momentos aplicados al cuerpo. Sí, porque ¿Por yo qué? para poder hacer Claro. esto con mi mano, ¿ves esto que Sí, estoy haciendo con la mano? sí, sí, sí. Esta mano tiene que hacer un momento equilibrante. Claro, por eso. Mi pregunta es, ¿por qué en la sección solo escribís como un único momento? Porque cuando estoy haciendo esto, a la sección le aplico esta mano. Le pongo esta mano y lo flexiono. Lo que ve la sección es este. Ok, Entonces lo que yo estoy haciendo es, hago así, lo miro de frente y después veo solo esta mano y lo que pasa solo acá. ok, Lo que pasa acá atrás ya no lo estoy viendo. ok. Existe, no lo puedo dibujar. Está bien. Entonces, de hecho, ahora también voy a dibujar sigma y el sigma lo voy a dibujar acá. Todo esto va a tener tensiones. Acá Claro. también va a haber tensiones en la tapa de atrás, pero no la puedo dibujar si estoy dibujando plano. Pero Ok, existen siempre. gracias. Bien, entonces tenemos hipótesis, tenemos un marco para saber qué solicitaciones vamos a tener. Y agregamos, como dije recién, nuestras ecuaciones de equivalencia. ¿Alguien se acuerda cuáles son las ecuaciones de equivalencia? Y mientras alguien me contesta cuáles son las ecuaciones de equivalencia, me voy a robar este dibujo para no estar moviéndome para arriba y para abajo. Y lo quiero tener más a mano, acá abajo, cuando empecemos a ver las ecuaciones de equivalencia. El beneficio de que sea virtual es que puedo copiar y pegar sencillamente. El problema es que no tengo 4 pizarrones, solo tengo esto. Y tengo que copiar y pegar. ¿Cuáles son las ecuaciones de equivalencia? Las que vos decís son las de tensiones. La que equivalencia es, me dice que dos cosas son equivalentes, y en este caso las solicitaciones tienen que ser equivalentes a las tensiones, o el efecto de las solicitaciones tiene que ser equivalente al efecto de la solicitación. Entonces era sigma z es axil dividido el área y después tau, los otros tau eran 0. Eso valía en axil, eso era lo que resultaba de las Claro. ecuaciones de equivalencia en el caso de solicitación axil. Pero antes de eso, no es que sigma es n sobre a, sino que lo que planteábamos era que n era la integral de sigma Claro. en el área. Y en el caso del esfuerzo axil, resultaba eso. Pero no siempre va a resultar eso. Eso sucede en el caso que tenga solo esfuerzo axil. Y ahora lo que quiero ver es cómo cambian estas relaciones en el caso que tengo solo momento flexor. Esa es una ecuación de equivalencia. ¿Tenemos más? Empecemos por esta y después usemos el resto. Primera ecuación de equivalencia, entonces le puedo poner un 1. Y tengo n integral de sigma. Un poquito de lag nuevamente, venía andando bien. Bien, y dijimos n vale 0. O sea, n vale 0.
porque estamos usando únicamente flexión simple. ¿Y qué más sabíamos de sigma z en el caso de flexión simple? ¿Era constante? Era casi constante. ¿Era constante sigma z? O sea, la suponíamos por Saint Venant, creo que era. A una Saint distancia. Venant me decía que a cierta distancia era lo mismo aplicar una fuerza aplicada que una fuerza distribuida, pero no es constante. Vuelvo un poco para arriba. Estoy casi seguro que lo vimos la semana pasada. Pero cuando vimos secciones planas, ¿qué implicaba secciones planas? Habíamos dicho que me hacía esto sobre epsilon z. Eso lo vimos al final de la clase pasada. Epsilon Z lineal, tengo anotado, puede ser. Lineal. Entonces, si es lineal, es una constante por una distancia. Déjenme un segundo que reaccione mi computadora. Ahí va. Epsilon z entonces es lineal. No sé qué pasó ahí. Vamos a ver si tengo cosas abiertas que no debería tener abiertas. Vamos a cerrar OneDrive. Que me parece que está intentando sincronizar demasiadas cosas. Bien, epsilon z lineal. Lineal no quiere decir entonces que es una cierta constante por una distancia. ¿Y habíamos anotado qué distancia? Eso sí no me acuerdo si lo habíamos anotado. ¿Dijimos lineal a secas? ¿Qué dijimos? Creo que por ahí. Eni. Eni. ¿Y dijimos que era ahí? Ok, no es cualquier cosa. Me tildó. Bien, lo digo mientras la computadora se me destilda. Y después lo escribo. El epsilon z es lineal, porque justamente habíamos dicho tenemos un eje neutro, la cosa gira respecto al eje neutro, y entonces la deformación es proporcional a esa distancia al eje neutro. Si estamos sobre el eje neutro, las cosas no se deforman y ahí volvió. Sobre el eje neutro no se deforman, arriba se contraían y abajo se dilataban. Y entonces es lineal, y escribo lineal, y lineal quiere decir que cierta constante, que voy a llamar K, después veremos qué constante es, eso no es cualquier constante, pero cierta constante que voy a llamar K, por ahora no sabemos qué es K, multiplicado por lo que antes llamé I, que ahora voy a llamar distancia al eje neutro. No es cualquier distancia, voy a medir distancias al eje neutro. Entonces siempre, y cuando digo distancias al eje neutro, es distancia medida perpendicular al eje neutro. Y abajo agrego a mi dibujo una flecha que sea la distancia al eje neutro. Si el epsilon z es lineal, proporcional a la distancia al eje neutro, ¿cómo es sigma z? Eso multiplicado por el módulo. Exacto. Sigma z Bien. tiene que ser el módulo de Young o el módulo de elasticidad por esa constante, que todavía no sabemos qué es, por la distancia al eje neutro. Reemplazamos abajo y con mi primera ecuación de equivalencia tenemos que
n, que es igual a 0, es igual a e por k por distancia al eje neutro, diferencial de A. ¿Qué puedo hacer con esta integral? Te escucho. Una pregunta. Dijo que es la distancia al eje neutro, pero respecto a qué? ¿Al baricentro? O sea, ¿qué distancia? ¿De qué a qué? Es la distancia perpendicular al eje neutro, Del punto, de cualquier Ok. punto, es una coordenada que arranca en el eje neutro y te fijas qué tan lejos estás de ese eje neutro. Ok, gracias. Y generalmente cuando medimos distancias o normas, lo más común es medir perpendicular, porque si no las cosas se complican. Entonces es esa distancia perpendicular a ese eje neutro. Bien, entonces tengo que integrar el módulo Young por una constante, por una distancia al eje neutro en el área. ¿El módulo Young depende del área? No puedes sacar el módulo de dinámica afuera, que son constantes. Exacto. El módulo Young depende del material, es constante para la sección. K justamente dijimos que es una constante. En cambio, la distancia del eje neutro sí depende del punto, entonces lo tengo que mantener adentro. Y me queda eso. Bien. El OneDrive me pelea, cerrate OneDrive. Eso debe ser igual a 0. O sea, 0 es igual a E por K por la integral de voy a escribir de vuelta. E por K por la integral de la distancia al eje neutro. Y acá no es que paso algo del otro lado, sino que pregunto, ¿el módulo Young puede ser 0? No, ¿Ese K puede ser 0? No, creo que no. no. Si el K fuese 0, que quiere decir que no se deforma y no hay flexión. Puede ser, pero no tendríamos flexión. Si la flexión es distinto de 0, K no puede ser 0, y por lo tanto lo que tiene que ser 0 es la integral de la distancia en el área. Entonces sí, escribimos que 0 es igual a la integral de esa distancia en el área. ¿Alguien sabe qué es la integral en el área de una distancia? Si en vez de ser DEN fuese I, ¿te suena? La integral de I en el área, de la coordenada I. La integral de la coordenada X. La integral de una coordenada en un área. La J. Casi. J era distancia al cuadrado. Esto era el momento estático. S, si usan la nomenclatura que creo que usan en la práctica. Cuando vieron, y vamos a escribir momento estático porque es muy importante. Momento estático. Es el momento estático del eje neutro. Entiendo que en la práctica lo vieron con S. Hay distintas nomenclaturas. En tablas depende la tabla, depende la nomenclatura. Pueden usar Z, pueden usar Q.
aparece bastante Q, pero Q, la gente que usa Q para momento estático usa B corta para el corte, porque si no son dos cosas que son Q que son confusas. Entiendo que usaban S, pero lo importante es que es el momento estático del eje neutro. Y acabamos de demostrar que en flexión simple, el momento estático del eje neutro es igual a 0. ¿Y qué pasaba cuando un momento estático era igual a 0? ¿O qué implicaba que un momento estático valga 0? ¿Cuándo el momento estático valía 0? Cuando se pasa por el baricentro. Cuando el eje es baricéntrico. Entonces, lo escribo de vuelta para poder recuadrarlo, porque esta es una ecuación importante teórica, no la van a usar en la práctica, pero esto quiere decir que mi eje neutro es baricéntrico. Arrancamos con un el eje neutro genérico, pero demostramos que el eje neutro en flexión simple es baricéntrico. Si la flexión no es simple, no va a ser baricéntrico. Pero si es simple, si el esfuerzo axial vale 0, el eje neutro es baricéntrico. O sea que esa distancia del eje neutro es 0. No, que la distancia del baricentro al eje neutro vale 0, pero que otro punto puede tener. Esa línea, vamos a dibujarlo. Lo que estoy diciendo es, a partir de ahora, si estoy en flexión simple, y únicamente en flexión simple nuevamente, cuando dibujemos esto, esa recta, a ver si me deja ser sutil o no me deja ser sutil. Está ubicada ahí, y esa distancia, oh, sigue existiendo, pero yo voy a medir distancias de esa forma. Eso es lo que acabo de mostrar, que el eje neutro era baricéntrico. Y la distancia del eje neutro es una distancia a un eje baricéntrico. Cada punto, cuando yo integro esa distancia en el área, cada punto tiene una distancia distinta. Es decir, lo dibujo arriba mejor. Lo que yo estoy haciendo ahí arriba es decir, cada punto de mi sección, cuando yo a mi sección la flexiono, cada punto de mi sección se solicita por un sigma. Entonces, ese punto está sufriendo un sigma z. Y lo que estoy haciendo acá arriba es integrar ese sigma z en el área, y lo que terminé haciendo acá es integrar esas distancias en el área, porque vi que E y K es constante. Entonces, cada punto de mi área tiene una distancia. Lo que demostré recién es que si el esfuerzo axial vale 0, el eje neutro tiene que ser 0, de forma tal que la integral de esas distancias tienen que ser 0. ¿Sí? Entonces dibujo acá abajo ¿Puedes nuevamente. repetir eso? Bien. Denme un segundo que reaccione. Puedo hablar mientras no reacciona. Cuando yo solicito mi barra, cuando yo la flexiono, estoy haciendo esto, y cada punto de la barra tiene una tensión. Justamente cuando hago esto, arriba comprimo y abajo tracciono. Hago esto,
arriba comprimo, abajo tracciono. Cada punto tiene una tensión distinta. Y lo que estoy haciendo cuando hago ecuación de equivalencia es integrar todas esas tensiones. Entonces primero integro sigma en el área, y si yo no tengo esfuerzo axil, la integral de mi sigma en el área tiene que ser igual a 0. Eso es lo que me dice la ecuación de equivalencia. Cuando empiezo a hacer la deducción, lo que me dice la deducción es que la integral de las distancias en el área tienen que ser 0. Y eso termina implicando que tengo que tener la misma cantidad de puntos arriba del eje que abajo del eje. En realidad no es la misma cantidad de puntos. Que el punto por su distancia, arriba del eje y abajo del eje, tiene que ser igual a 0. Y eso sucede únicamente cuando el momento estático vale 0. No me está diciendo que tengo la misma cantidad de área arriba y abajo, sino que tengo la misma cantidad de distancias arriba y abajo. ¿Se entiende? Sí. Me está poniendo ligeramente de mal humor que ande con demora. Porque me está complicando un poco el dibujo. Yo pensé que era el OneDrive, pero no fue el OneDrive. Vamos a ver si podemos cerrar algo más. Igual claramente no es tema de... Bien. Esperemos que ande mejor. ¿Hasta acá me entienden? ¿Me siguen? Si me siguen, vamos a la segunda ecuación de equivalencia. Lo único que a mí no me queda muy claro es lo de la distancia del eje neutro, ese que es perpendicular. O sea, Sí. no entiendo la función de esta distancia. Como que la función. O sea, ¿de qué? Porque ahí vos pusiste que de ahí sale la tensión. O sea, el sigma z. No entiendo por qué. Creo que entonces no entendemos esta parte acá arriba. Cuando yo hago esto, lo que está pasando es que, esto lo había dibujado también en la clase pasada, mi barra es eso, y después de la deformación se deforma así. Todo esto me lo salté esta clase porque lo había dado la semana pasada y me parece que no fui claro la semana pasada. ¿Eso se entiende? ¿Que estás así? Sí, sí. En el eje neutro, y eso ahí que estoy marcando ahí es el eje neutro, dale un segundo como siempre. En el eje neutro, la deformación es un 0. Arriba del eje neutro, la deformación es negativa, y abajo del eje neutro la deformación es positiva. En este caso, no digo que siempre sea así. En este caso, arriba es negativa y abajo es positiva. ¿Eso sí? Profe, ¿puede ser que no Sí, estés sí. compartiendo? No tengo ni idea si no estoy compartiendo. A ver. Yo tampoco veo. ¿Hace cuánto que dejé de compartir? 30 segundos, no, poco. No Ah, ok, entendí la ok. pregunta nada más. Ahí va, ahora sí. No toqué nada ahí. Bueno. Denme un segundo. Ahí se ve. Bien. Gracias. Entonces, ahí lo que estoy dibujando es... Entonces, ¿no vieron el dibujito de recién? Este dibujito de recién, lo que hice ahí es... Está original, se deforma. En el eje neutro no se deforma. Y ven que arriba se comprime, abajo se tracciona. Y acá arriba se comprime, acá abajo se tracciona, y mientras más me alejo del eje neutro, más se tracciona. Eso, cuando lo escribo, es que la deformación, mientras más me alejo del eje neutro, más se deforma. O sea, es una
constante por una distancia al eje neutro, donde la distancia al eje neutro se mide así. Mientras más me alejo del eje neutro, más se deforma la barra. Y como la deformación está vinculada con la tensión, mientras más me alejo del eje neutro, más se tracciona la barra. El sigma, y ahora voy a dibujar el sigma es un gráfico de este estilo, donde esto es el eje neutro. Esto es sigma, y eso es épsilon. Ambos, deformación y tensión, tienen un gráfico de ese estilo, donde a medida que me alejo del eje neutro, aumentan las tensiones y las deformaciones. Creo que ahí fue mucho más claro. Sí, ahí se reentendió. Y eso es la consecuencia de hipótesis de secciones planas. No lo demostramos, postulamos secciones planas y notamos que si la sección es plana, entonces las deformaciones y las tensiones se tienen que comportar de ese estilo. A medida que me alejo se deforma más, y entonces cuando voy a integrar este sigma en esa ecuación de equivalencia, esa tensión varía proporcional a su distancia al eje neutro. Mientras más lejos está del eje neutro, más grande es el sigma. Integramos sigma, hacemos la deducción y descubrimos que si el esfuerzo axial vale 0, el momento estático del eje neutro tiene que ser 0, y por lo tanto, si el esfuerzo axial vale 0, el eje neutro es baricéntrico. Me quedó la tilde afuera en esa palabra. Y esa es la primera cosa que descubrimos. Profe, una consulta. El gráfico naranja que hizo arriba, el grafiquito, ¿sería el diagrama de características de tensión? Sería el diagrama de deformaciones y de tensiones. No usaría la palabra características, pero ok. tanto epsilon como sigma tienen ese tipo de diagrama. Ok, perfecto. Gracias. ¿Me pasa una pregunta? Sí. Si vos deformás la barra para el otro lado, para abajo, te queda positivo arriba y negativo abajo. Sí, yo puedo hacer esto. Claro, Y ahí sí. tengo positivo arriba y negativo abajo. Ok, va cambiando el signo. Sí. Ok. Depende del... O sea, por eso dije, en este caso particular estoy haciendo esto y consistentemente estoy haciendo esto para no marearlos, pero puedo hacer esto. Y como vimos recién, puedo hacer esto. Puede ser oblicuo. Y cuando yo hago eso oblicuo, cuando yo hago esto oblicuo así, no se llega a ver tal vez... Pero bueno, estoy haciendo esto oblicuo. Y cuando yo hago oblicuo, tracciono esta esquina, comprimo en esta esquina, tengo un eje neutro que pasa por ahí, Sí, y para allá se tracciona y para allá se comprime. ok. Depende cómo solicite qué parte traccione y qué parte comprime. Pero siempre a medida que me alejo del eje neutro, más grande es ese valor. Y en el eje neutro no hay tensión ni hay deformación. Ok, gracias. Los dibujos tiendo a hacerlos así, y tiendo a hacer siempre lo mismo para hacer una deformación sencilla, pero cuando hago la demostración, acá es todo es genérico, y por eso están ojos inclinados, porque todo puede estar inclinado de cualquier forma. Una ecuación de equivalencia. Me faltan dos. Hay una ecuación de equivalencia que es la ecuación de equivalencia respecto al momento flexor. Y voy a hacer ecuación equivalente respecto al momento flexor de dos ejes. Primero voy a calcular momento flexor respecto, no a la línea neutra, sino a la línea de fuerza. No, respecto a la línea de fuerza, sí. Momento respecto a la línea de fuerza. MF es momento flexor y el LF es por línea de fuerza.
¿Me siguen? Y yo tengo esas tensiones, esos momentos que están ahí en el gráfico de la izquierda. Ese momento, si yo lo proyecto sobre la línea de fuerza, ¿cuánto vale la proyección de este momento sobre la línea de fuerza? ¿Cero puede ser? Sí, exactamente. Perdón, ¿seguimos en Duda. flexión simple? Seguimos en flexión simple. Ok, perfecto. El 2 es porque es la segunda ecuación de equivalencia. Ah, ok. Sigo hablando de flexión simple y sigo hablando de ecuaciones de equivalencia. Es el problema del pizarrón corto. Si yo proyecto el momento sobre la línea de fuerzas, el momento respecto a la línea de fuerzas vale 0. Antes de avanzar, cuando yo muevo el mouse, así ven el mouse, ¿no? Ven una manito. Sí. Bien. ¿Alguien se acuerda de la ecuación de equivalencias para momentos flexores? La integral de la tensión por la distancia en el área. Y una con signo negativo y otra. La integral, por ahora me voy a olvidar el signo. Les pido disculpas, pero creo que si meto el signo les voy a complicar la vida porque son ejes oblicuos y esto se complica. La integral del sigma por la distancia. ¿Por qué distancia? Por la del eje. O sea, tenés el momento sobre un eje, la otra, sobre el otro eje. O sea, la distancia perpendicular a ese eje. Claro. Si yo estoy calculando momentos respecto a la línea de fuerzas, la distancia perpendicular a la línea de fuerza la voy a dibujar ahí abajo en rojo. Y es esa distancia medida así. Y la voy a llamar distancia a la línea de fuerza. Voy a medir distancias a la línea de fuerza. Es la distancia medida perpendicular a la línea de fuerza. Y eso lo llamé entonces distancia LF. Es el momento, la tensión, multiplicada por una distancia. Y esa distancia es la distancia a la línea de fuerza. ¿Cuánto vale sigma? Lo vimos hace un ratito. Sí, tampoco lo viste en casa. E por la constante, por la distancia. E por la constante, por la distancia al eje neutro. Eso es sigma. Todo eso es sigma. Y ahora lo redondeo para que se entienda que es sigma. Multiplicado por la distancia a la línea de fuerza, integral. Esto es sigma z, lo vimos justamente arriba. Eso es sigma z, lo vimos arriba. ¿Qué puedo sacar de la integral? K. T es una constante, K es una constante, el resto no son constantes, son las coordenadas, son variables. Y entonces tengo E por K por la integral del eje neutro, por la distancia al eje neutro, por la distancia a la línea de fuerzas, diferencial de área. ¿E puede ser 0? No. K puede ser 0, no, lo vimos antes, y por lo tanto, lo que tiene que ser 0 es esa integral. Y lo que tiene que ser 0 es esa integral. Y queda así.
Estoy muriendo un poco de angustia de no poder usar colores, pero se me tilda tanto que yo creo que si empiezo a cambiar colores masivamente va a ser confusión. Eso es lo que me dice la segunda ecuación de equivalencia, que esa integral tiene que ser cero. ¿Y alguien sabe qué es esa integral? La integral de una distancia por otra distancia en el área. Es un momento Nuevamente, de segundo orden. es un momento de segundo orden. ¿Te acordás qué momento de segundo orden es? Me tendría que fijar. Es Es un momento de segundo orden y lo llamaban centrífugo. No, ¿sí? centrífugo. Sí, ok. Es un J que lo vamos a llamar EN, LF, porque es el momento de segundo orden entre el eje neutro y la línea de fuerza. Y eso lo llamaron momento centrífugo. Estoy escribiendo sin saber lo que estoy escribiendo y a los 2 segundos aparece, lo cual es muy confuso y muy difícil. Momento centrífugo. Es el momento centrífugo. ¿Alguien se acuerda qué quería decir que el momento centrífugo respecto a dos ejes vale cero? O sea que el momento centrífugo entre el eje neutro y la línea de fuerza vale cero. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implicancias tenía? Que para una figura que tiene dos simetrías, estás ubicado en el baricentro. Me dice más que es baricéntrico, porque no siempre que sea baricéntrico los centrífugos valen cero. Que los ejes eran conjugados. Ejes conjugados de inercia. Es casi la definición en realidad de eje conjugado. Llamamos un eje conjugado al eje tal que el momento centrífugo vale cero. En general los ejes conjugados así genéricos no me van a interesar. Hay un par de ejes conjugados que me interesa mucho, que son los ejes principales. Por ahora lo único que demostré es que el eje neutro es el conjugado de inercia de la línea de fuerza. No son perpendiculares entre sí, pero son conjugados. Alguna vinculación hay. Que sean conjugados quiere decir que ese ángulo que está ahí, estoy dibujando en la izquierda, ese ángulo lo voy a llamar alfa en el gráfico a la izquierda. Ese ángulo vale alfa y no vale necesariamente 90, pero es un valor tal que los ejes son conjugados de inercia. Y es lo que me sirve esa demostración, para saber que son conjugados de inercia. ¿Se entiende hasta acá? Si se entiende, voy a usar una tercera ecuación de equivalencia y sigo en flexión simple, simplemente agrego una tercera ecuación de equivalencia y ahora quiero hacer la ecuación de equivalencia nuevamente del momento flexor, pero respecto al eje neutro. Entonces voy a calcular momento flexor, pero ahora respecto al eje neutro. Y quiero calcular cuánto vale el momento flexor respecto al eje neutro. Si yo proyecto mi momento flexor sobre mi eje neutro, ahora, ¿cómo lo calculo? ¿Se entiende la pregunta? Acá está el momento flexor. Ahí ven el momento flexor, que es perpendicular a la línea de fuerza. Y lo quiero proyectar sobre el eje neutro.
porque ese es el momento flexor sobre el eje neutro. Lo que tengo acá, esto es el momento flexor sobre el eje neutro, y eso es lo que estoy calculando, y se calcula proyectando el vector momento flexor total sobre el eje neutro. No tenés que hacer como que el momento lo partís entre como un eje X o un eje Y, o sea, lo estoy explicando como raro. Y el ángulo es 90 menos alfa. Claro, quiero hacer eso, pero en vez de proyectar sobre dos ejes, quiero saber sobre la componente sobre el eje neutro. Entonces lo que voy a hacer es, ese momento flexor, denme un segundo con... igual a ustedes creo que les sirve estas demoras técnicas. Ese momento flexor lo voy a descomponer con los ángulos. Entonces tengo ese momento flexor, que lo voy a mejor dibujar en rojo, porque es el momento flexor que está ahí en rojo en la izquierda, y lo tengo que multiplicar por el coseno o seno de un ángulo. Coseno o seno, ¿y de qué ángulo? Y si formaba 90, ¿no es 90 menos alfa? Es el coseno de 90 menos alfa, ¿no? Claro. Eso es igual al seno de alfa. Si quieren escribir coseno de 90 menos alfa, están invitados. Eso es igual al seno de alfa. Y eso es simplemente proyectar momentos, y ahora aplico ecuación de equivalencia, tiene que ser equivalente a la integral de sigma por distancia. Entonces pongo sigma z y lo multiplico por la distancia ahora al eje respecto al cual quiero calcular momentos, que es el eje neutro. Entonces es sigma z por la distancia al eje neutro. Y ahora sí necesito cambiar de color. Y voy a escribir esa distancia al eje neutro en verde. Distancia al eje neutro. ¿Me siguen? Vuelvo a hacer lo mismo. Sigma z es E por K por distancia al eje neutro. Y todo eso es sigma z, que lo vuelvo a multiplicar por distancia al eje neutro. Y lo integro en el área. Y escribo abajo entonces que, y ahora sí sin colores, el momento flexor por el seno de alfa tiene que ser igual a lo que tengo ahí, que puedo sacar E y K de la integral. Entonces saco E y K de la integral y pongo E por K por la integral de lo que me queda. La integral de lo que me queda. Y lo que me queda, si se fijan, es distancia al eje neutro por distancia al eje neutro, que nosotros llamamos a eso distancia al eje neutro cuadrado, diferencial de área. ¿Cómo llaman a eso? ¿Cómo llamaban a la integral de una distancia al cuadrado en el área? Los momentos de inercia. Momentos de inercia. Entonces, eso de ahí se llama momento de inercia. Formalmente el centrífugo, por las dudas, el centrífugo es un momento de inercia. Se llama momento de inercia centrífugo, pero coloquialmente se le saca la palabra inercia para diferenciarlo bien del de abajo. El de arriba es el momento de inercia centrífugo y el de abajo es el momento de inercia a seca. Es el momento de inercia. ¿Qué momento de inercia?
Momento de inercia respecto a eje. Como es un momento de inercia, le ponemos un J grande. Y respecto a qué es que estamos calculando el momento de inercia, al eje neutro. Lo que llamábamos, lo escribo al costadito, por ejemplo. Cuando llamaban algo Jx, lo escribo arriba a la derecha. Jx es la integral de x cuadrado en el área. Y eso llamaban momento de inercia o momento de segundo orden de x. Siempre los momentos de inercia se calculan respecto a un eje, y en este caso, que estamos calculando abajo, calculamos el momento de inercia respecto del eje neutro. O línea neutra. Para calcular un momento de inercia, tenemos que hacer esa integral de la distancia medida perpendicular a un eje. ¿Me siguen hasta acá? Si me siguen hasta ahí, ahora voy a hacer un pasaje raro de coordenadas o cambio raro de variables. Nosotros sabíamos que es muy difícil trabajar así. Estoy intentando borrar algo y no me deja. Sabíamos que sigma era igual a E por K por la distancia del eje neutro. Ahí va. Sigma es E por K por la distancia del eje neutro. Y es lo que quiero escribir. Sigma es E por K por la distancia del eje neutro. Por lo tanto, puedo despejar E por K de este lugar. Y notamos que E por K es entonces sigma dividido la distancia del eje neutro. Y esto lo hago porque quiero reemplazar en la derecha E por K porque no sé qué es K todavía. Entonces quiero una expresión en términos de cosas que sí conozco, entiendo que es sigma, entiendo que es la distancia, lo reemplazo en el término de la derecha, y tenemos ahora que el momento flexor por el seno, el momento flexor por el seno de alfa, suerte que revivió el coso, es sigma sobre la distancia del eje neutro por el momento estático respecto al eje neutro, y ahora reordeno todo esto para despejar sigma, y tengo que sigma z es igual a el momento flexor por el seno de alfa, momento flexor por el seno de alfa, dividido el momento estático respecto al eje neutro, multiplicado por la distancia al eje neutro. Cuando después hagamos ejercicios de todo esto, las distancias van a ser x y y, pero por ahora para las demostraciones requerimos distancias genéricas. Y esa es la expresión teórica de sigma. El tema es que esa expresión teórica no la solemos usar porque es muy molesta de usar. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Notamos entonces que
Notamos entonces que la tensión es proporcional al eje neutro y este bicho que está acá adentro sería básicamente E por K. Todavía no sabemos qué es exactamente E por K, pero así varía sigma, entonces esto está vinculado a E por K. Lo puedo redondear, porque lo vamos a usar en algún momento. No todavía, pero lo vamos a usar. Esto de acá tiene que ser el módulo de Young por SK. No sabemos qué es K, lo descubriremos más adelante. Pero sigma es proporcional a la distancia del eje neutro, lo cual vimos y lo postulamos, pero lo que también estamos notando que tiene mucho sentido es que mientras más momento, más sigma, y mientras más momento de inercia, menos sigma. Tiene sentido que el momento sea lo que solicita mi sección, entonces mientras más momento flexor, más aumenta las tensiones, pero lo que descubrimos es que lo que resiste en flexión es el momento de inercia. En axil, la resistencia estaba vinculada al área. Mientras más área, más esfuerzo axil puede tomar. Pero cuando flexionamos, no importa tanto el área, sino que importa el momento de inercia. Mientras más momento de inercia, más momento puede soportar. Entonces, cuando tenemos una sección que está siendo flexionada, lo que vamos a querer es optimizar el momento de inercia de esa sección. Porque eso es lo que me resiste. No importa si es grande o chica, importa qué tanto momento de inercia tiene. Y generalmente, mientras más grande, más momento de inercia va a tener. Pero lo que tenemos que hacer es optimizar momentos de inercia. Y por eso las secciones que utilizamos tienen esas formas medias raras. El IPN, el doble T, son secciones geométricas que optimizan un momento de inercia, que nos dan un momento de inercia muy eficiente para lograr un perfil muy eficiente. Las formas de las secciones están pensadas de esta forma. Si tengo axil, ¿Eficiente te referís bien grande? Lo más grande posible. lo más grande posible para la cantidad de material que le estoy poniendo. Eficiente quiere decir, siempre que hablamos de eficiencia es relativo a algo. Tengo una cierta cantidad limitada de acero, ¿cuál es el mejor momento de inercia que puedo hacer? A eso me refiero como eficiente. Lo estoy hablando como material, en la profesión termina muchas veces siendo costo. ¿Qué tan barato puedo hacer un perfil para que tenga un momento de inercia alto? Claro. Hay distintas formas de medir eficiencia, lo más usual es costo. Pero por eso tienen las formas raras, y por eso elegimos distintos perfiles según las circunstancias. En axil, generalmente elegimos algo compacto con mucho área. Entonces, cuando algo tiene solo axil, tendemos a elegir algo compacto con área, porque es más fácil de hacer. Cuando tenemos flexión, elegimos algo con áreas, con la masa lejos del baricentro, porque eso me da un momento de inercia alto. Y por eso tenemos los doble T's, que son esto con un alma en el medio. Tenemos un C, que tiene mucha área acá, para tener mucha inercia. O tenemos secciones rectangulares, de esta forma. O sea, si se fija en las vigas nunca son cuadradas, son rectangulares para tener mucha inercia respecto a un eje. Porque la mayoría de las solicitaciones van en una dirección. En ese eje, en el eje neutro, queremos el mayor momento de inercia. ¿Entiende? Ese es el concepto de flexión y es muy importante. Queremos optimizar momento de inercia, entonces tienen que aprender a ver cuál es el momento de inercia fuerte. Y cuando digo fuerte es... Esa es mi sección. Y si yo quiero que esto sea utilizado de forma óptima, yo lo que quiero es que ese sea mi eje neutro. Porque el momento de inercia respecto a ese eje va a ser máximo. Ese es el máximo momento de inercia que tiene mi sección, y el máximo momento de inercia que tiene mi sección era justamente un eje principal. Y yo quiero que mi eje neutro pase por ese eje principal, porque va a ser el máximo J que tiene la sección. El máximo J, el eje
respecto al cual tengo el máximo J se llama el eje fuerte. Este eje es el eje fuerte. Y en contraposición, si ese es el máximo momento de inercia que puede tener mi sección, el que es perpendicular a este es el eje mínimo y es el eje débil. Y ahora va a aparecer en rojo, un eje en rojo, que se llama eje débil. El eje débil es el menor momento de inercia, el eje fuerte es el mayor momento de inercia. Y yo quiero que el eje neutro coincida con el eje fuerte para poder optimizar mi sección. Y ahora, claro, el eje neutro no es el fuerte. Yo quiero que el eje neutro pase por el eje fuerte. No siempre lo podemos lograr. Pero idealmente quiero que el eje neutro sea mi eje más fuerte. ¿Preguntas hasta acá? Lo ¿Me hay único que no preguntas? entendí, sí, no Dale. sé. ¿Por qué ahí en la ecuación de equivalencia de 3 el momento flexor con el eje neutro es por el seno de alfa? No vi ese ángulo. Lo hago más claro, tal vez lo fui demasiado rápido. Este es el eje neutro. Lo dibujo abajo porque arriba creo que voy a enchastrar todo. Esa es la línea de fuerza. Y por lo tanto, esto es el momento flexor. Estoy dibujando lo mismo nuevamente, pero más claro y menos enchastrado. Cuando reaccione mi lápiz, voy a dibujar alfa en naranja. Y alfa es el ángulo entre la línea de fuerza y el eje neutro. Eso es alfa. Y yo lo que quiero es proyectar el eje neutro proyectar el momento flexor sobre el eje neutro. Entonces, cuando reaccione el lápiz, lo que voy a dibujar es la proyección, gracias, del momento sobre el eje neutro, que es el eje verde, y para proyectar el eje neutro para proyectar el momento flexor sobre el eje neutro, tengo que multiplicarlo por el coseno de beta. Claro. Sí, no entendí por qué el seno de alfa. El seno de alfa no veía por qué dado. Porque el coseno de beta es igual al seno de alfa. Ah, ok. ¿Cómo podemos dibujar eso de alguna forma? Ah, ya sé. Va a aparecer un enchastre ahí que voy a borrar. Creo que la forma más fácil es pensar que ese ángulo de ahí es alfa. Claro, ahí entendí. Si ese ángulo es alfa, proyectar por el coseno de beta es Es el seno, claro. el seno de alfa. Este Genial. ángulo ahí es alfa. Pero siempre senos y cosenos es el coseno de 90 menos algo, es el seno de ese algo. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? El eje fuerte siempre va a ser, no sé, el Z. Yo lo miro así tal vez, pero Siempre el eje fuerte es un eje principal. Los ejes principales son el mayor momento de inercia y el menor momento de inercia posible, por definición. No sé si por definición. No, por definición no, pero se demuestra. Un principal va a ser el más grande de todos y un principal va a ser el más chico de todos. puede ser no que tiene el por qué eje estar cerca. neutro, para optimizarlo, que sea vertical. Sí. Ahí. En realidad, uno no suele elegir el eje neutro, lo que suele elegir es la posición de tu barra. O sea, vos tenés
solicitaciones y lo que decís es, che, ¿sería mejor poner así mi sección o sería mejor poner así mi sección? Y eso es lo que sueles elegir. ¿Cómo posicionás la sección? ¿Cómo la ubicás? Para que el eje neutro intente coincidir con el eje fuerte. No siempre lo lográs porque tal vez la posición más óptima es esta, pero construir con esa cosa inclinada te va a costar un Perú y es mejor hacerla simple, ponerlo así, no es el óptimo, pero más o menos estamos cerca y simplificamos la construcción. Porque lo que tenemos que simplificar en general es el costo de todo, no el costo del material. Y si ahorro un poco de material, pero complico mucho más la construcción, me sigue saliendo más caro. Entonces tengo que buscar un equilibrio de qué optimizo. Y no siempre lo paso el eje neutro en el eje fuerte. Pero intento más o menos orientarlo. Hormigonar una viga inclinada es imposible. Nunca van a ver una cosa de hormigón así. El hacer inclinarlo es un poco más sencillo, pero después todo el detalle del despiece y el armado de cosas inclinadas es un problema. Entonces, no se suele inclinar todo. Profe, una consulta. No me queda claro en qué te sirve que el eje neutro te coincida con el eje fuerte. Digamos, ¿en qué te beneficia? Que tengo algún J más grande, y si el J es más grande, voy a no hacer eso que hice recién. Si el J es más grande, sigma es más chico. Ah, ok. Ah, ok. Y sigma es más chico, quiere decir, solicito menos la sección. Ok. Vos querés un sigma chico. Un sigma chico es algo bueno. Quiere decir que estás solicitando poco tu tensión. Estás haciendo un diseño geométrico que te da tensiones bajas, que solicita poco la estructura. Siempre quieren intentar reducir solicitaciones, si pueden, o intentar reducir tensiones. Ok, buenísimo. Bien, entonces, si se entiende esto, antes del intervalo cierro la idea. O puedo hacer un intervalo ahora y después cerrar la idea. Hagamos el intervalo ahora. Son y 23, hagamos 15 minutos, 30, 40. Y 40 sigo, 40 puntual, sigo, para procesar un poco más flexión simple y después empezaremos flexión compuesta. Nos vemos en 16 minutos. Cualquier cosa estoy acá. Profe, Ah, te escucho.